Buenos días a todos, niños y niñas. Hoy les quería hacer una introducción antes del mandato del King, así como lo he hecho en otras oportunidades. Y esta tiene mucho que ver, e inclusive se darán cuenta más adelante que al principio yo no hice la introducción, que realmente yo primero hice el mandato del King, porque cuando inicie el mandato del King voy a mencionar algunas cosas como si esta introducción no se hubiera hecho, pero después comprendí lo importante que es que nosotros a cada uno de esos conocimientos mayas que vamos adquiriendo les vamos dando formas muy específicas. Vayamos comprendiendo con mucha claridad qué es lo que necesitamos aprender al interior de eso, que no se queden en nuestra cabeza solo como teorías, sino que realmente nosotros lo podamos llevar a la práctica. Y una de esas cosas que he venido sintiendo como mucho en estos últimos kines es insistir en cómo las cromáticas de la sabiduría inician y finalizan cada estación galáctica. ¿Sí? Para la estación galáctica, en las dos primeras estaciones galácticas no lo hice, lo mencionaba, pero no hice nada especial. En la estación galáctica pasada hicimos una apertura a través de reconocer en ese túnel de la visión qué significaba la magia de la visión y después, al final, volvimos a mirar qué era la visión de la magia, ¿sí? Y entonces ahora estamos iniciando esta nueva estación galáctica del verano y digamos que no les he hablado de una forma muy específica al respecto de lo que hace la cromática de la sabiduría amarilla. Así que en ese instante yo quiero que nos concentremos un poco al mirar todas estas cromáticas solo en esta, la cromática de la sabiduría. Y así como lo hicimos con la cromática de la sabiduría azul, que fue la pasada, primero vamos a revisar esto que se llama el devenir, o sea, cómo entra la información primero, para después al final miremos cómo es el retorno, ¿sí? Y entonces vamos a iniciar este mandato del King hablando un poco sobre esto. Entonces, esta cromática de la sabiduría amarilla, en su ciclo del devenir, imaginémonos que tenemos un círculo que tiene un centro. Y desde ese centro trazamos una circunferencia. Y el círculo comprende toda el área que hay entre el centro y la circunferencia externa. Recordemos muy bien cuáles son estos nombres, ¿sí? Que tenemos un punto donde se interceptan los puntos, los ejes cartesianos que llamamos centro, una periferia que llamamos la circunferencia y un círculo. Venga, que esto avanzó más rápido de lo que yo estaba expresando las ideas. Les decía entonces que teníamos el centro, la periferia, que es la circunferencia, y toda el área, que es el círculo, ¿sí? Y desde ahí entonces nosotros tenemos un centro que lo pusimos a vibrar, ahora la periferia, que es la circunferencia, y ahora todo lo que hay entre los dos, que es lo que nosotros llamamos círculo, ¿sí? Y que en esta figura geométrica del círculo básicamente todo se refiere al centro, todo emana desde el centro, todo va desde el centro hacia afuera, ¿sí? Y eso es el ciclo del devenir fundamentalmente, es la manifestación del pensamiento de la fuente en toda pluralidad de formas que a nosotros se nos puedan ocurrir y que no se nos puedan ocurrir, ¿sí? En formas que pueden llegar a existir en cada una de las dimensiones del universo. Cada radio representa cada radio que hay alrededor de este centro representa una dimensión del universo y cada vez nos estamos expandiendo en más y más dimensiones posibles, ¿sí? Y en cada una de ellas existen cada vez formas más plurales, más diversas de manifestación de ese pensamiento de Dios. Pero nosotros podemos transformar todo esto, todo ese círculo inicial que era simplemente la expresión simbólica a través de la cual en una figura geométrica nosotros resumíamos el todo, el universo conocido, ¿sí? Y entonces ahora en lugar de verlo como una figura geométrica y definirlo desde ahí, vamos a hablar, el centro realmente es el núcleo, es la fuente, es la esencia, es desde donde emanó todo, es ese sitio donde se produjo el Big Bang, esa explosión del Big Bang que creó todo un universo, ¿sí? El universo entonces es todo lo que está contenido. Hablemos primero de la periferia. ¿Qué es la periferia? Es ese extremo altamente vibratorio hasta donde la fuente ha logrado manifestar su luz,
hasta acá ha llegado la manifestación de la luz. Y todo lo que hay entre ese punto extremo del que se ha manifestado la luz hasta el centro, la fuente, la esencia de donde emana la luz, es lo que nosotros conocemos como el universo, que es el campo donde se expresan todos los procesos y todas las dimensiones. ¿Sí? Como vuelvo y les digo, si desde acá yo trazo un círculo, otro círculo, otro círculo, cada círculo va representando una dimensión diferente. Y entonces, al ver todo esto, nosotros pensemos en el inicio, cómo era el inicio, donde solo existía el vacío. Y a partir de ese vacío surgió la primera manifestación del fuego universal. Todo era oscuridad, era ausencia, era el vacío completo. Y se produjo por primera vez a través del sonido, como dirían los hindúes, a través de ese Om universal, que fue el primer sonido, la primera emanación en la forma, que fue el fuego universal. ¿Sí? O sea, cuando hablamos del fuego universal nos estamos refiriendo a la luz que emana desde la esencia. ¿Sí? Para que tengamos eso claro cuando hablemos de esta cromática de la sabiduría amarilla. Y ahora pensemos que esa luz se fue expandiendo a través de un montón de procesos y diversos procesos de manifestación en la materia, llevando iluminación hasta los confines más alejados. Cada vez viaja más lejos, cada vez la luz llega hasta lugares más distanciados de la fuente. ¿Sí? Y llegamos a este punto que observamos en el dibujo. Y ahora recordemos que eso es el universo, que tenemos todas estas expresiones de luz afuera del universo, todos esos puntos hasta los cuales la fuente que está emanando luz ha logrado que está emanando fuego universal, ha logrado llevar la luz, ¿sí? Así que ahora nos corresponde preguntarnos, porque a esa es la claridad que queremos llegar a través de todas estas imágenes, es cuando hablamos de la cromática de la sabiduría amarilla, que el ciclo, diciendo ahí que el ciclo del devenir es la inteligencia del fuego universal. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso en una forma específica? ¿A qué nos referimos con eso de la inteligencia del fuego universal? Pensemos entonces que esos 5 primeros kines que hemos visto de esta onda encantada del guerrero, que los voy a repetir, que son estos 5: guerrero magnético amarillo, tierra lunar roja, espejo eléctrico blanco, tormenta autoexistente azul y sol entonado amarillo, nos llevan toda la fuerza de ese inicio de la cromática de la sabiduría hasta la periferia, en donde ese extremo altamente vibratorio es el punto hasta donde ha llegado la manifestación de la luz. Así que yo puedo decir que eso se refiere a la manifestación de la luz en la periferia, ¿sí? Pero nos podríamos preguntar, ¿de la manifestación de qué luz estamos hablando? Y nos podemos responder, pues esa luz es la inteligencia del fuego universal, del fuego unigénito, del fuego que emana de la fuente, ¿sí? Pero hasta ahí digamos que nos respondimos con un sofisma de distracción, que arrancamos de un mismo punto y volvimos a llegar al mismo punto, pero no nos hemos dicho en qué forma específica podemos explicar esto para nuestra vida, ¿sí? ¿Qué trabajos nos propone esta cromática a los seres humanos vivientes que estamos experimentando la vida en esta periferia específica dimensional? En esta periferia dimensional habitamos, por decirlo, todos nosotros en la Tierra. Pero ¿qué es lo que la cromática de la sabiduría amarilla nos está proponiendo? ¿Sí? Y ella nos dice, es reconocer la inteligencia que existe en toda forma de manifestación de la fuente, en toda forma de manifestación de la fuente a través de procesos que nosotros estamos viviendo y experimentando en la materia. Y muchos, de una forma muy rápida, me podrán decir, sí, yo eso ya lo sabía, sí, pero esto no es lo que nosotros hacemos al observar la manifestación instantánea de los procesos. Y se los voy a aclarar. Porque el guerrero, que es de donde parte esto, en su gran capacidad de descubrir y en su capacidad de usar su libre albedrío, comienza siempre estableciendo juicios de valores sobre la inteligencia real que posee la fuente. Porque siente
y me voy a devolver antes de que esto avance, porque siente que la realidad manifestada o la materia manifestada en esta periferia en la cual yo estoy viviendo es demasiado imperfecta y en algunos casos inclusive carentes de luz. Y entonces nos preguntamos, juzgando, ¿cómo puedo llegar a creer en la inteligencia de la fuente que las creó si lo que yo estoy observando manifestado en la materia es imperfecto? ¿Qué inteligencia hay en la manifestación de una guerra? ¿Qué inteligencia hay en la existencia de la muerte? ¿Qué inteligencia hay en la existencia de la enfermedad? ¿Qué inteligencia hay en la materia inerte? En un cristal, en un mineral, en una planta, en un animal, en el agua, en la tierra, en el aire, en el fuego. Y como parte de ese proceso, inclusive comenzamos a juzgarnos a nosotros mismos más inteligentes que todos los demás seres vivos, aún más, obvio, mucho más inteligentes que todos aquellos seres que en algún momento pensamos que son inertes, como la tierra, como el agua, como el fuego, como el mineral, como el cristal, ¿sí? Comenzamos a juzgar todo eso y eso es parte del proceso del guerrero. ¿Para qué la fuente me manifestó a mí aquí, en esta periferia, en este hoyo negro, prácticamente carente de luz, lleno de muerte, lleno de guerra, lleno de violencia, lleno de tristeza, lleno de sufrimiento? Comenzamos a juzgar todo eso y además, vuelvo y les digo, comenzamos a sentirnos, a catalogarnos unos como más inteligentes que otros, a sentirnos más inteligentes que otros seres humanos. Y adicionalmente, en algún momento inclusive comenzamos a juzgar si realmente nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para hacer manifestaciones de la luz que se emana desde el fuego universal. Y ahora vuelvo al inicio. ¿Realmente yo me puedo seguir respondiendo rápidamente? Sí. Si entiendo que la función de esta cromática, y la he vivido así, es reconocer la inteligencia que existe en toda forma de manifestación, en todo proceso que nosotros estemos viviendo en la materia. Vuelvo y les pregunto, ¿veo la inteligencia en la guerra? ¿Veo la inteligencia de la fuente al manifestar una pandemia? ¿Veo la inteligencia de la fuente al manifestar un terremoto? ¿Veo la inteligencia de la fuente al manifestar las enfermedades? ¿Veo la inteligencia de la fuente al manifestar la muerte? Y yo creo de verdad que poniéndonos la mano en el corazón no hay un solo ser humano que no haya juzgado de alguna forma alguna de estas tipos de manifestaciones de la fuente en esta periferia dimensional en la cual nosotros estamos viviendo. Y entonces ahí es donde nosotros descubrimos que somos demasiado osados al establecer todo tipo de enjuiciamientos a la fuente por la realidad que estamos experimentando en esta periferia dimensional. En algún momento el guerrero comienza a descubrir eso. Soy demasiado osado al establecer tantos juicios hacia la fuente por la realidad que estamos experimentando. Nosotros en este punto no podemos experimentar el mismo nivel de luz que experimentamos en el centro. Yo no puedo pretender experimentar la luz del sol estando ahí en el sol, porque ardería instantáneamente, me desaparecería en un segundo, porque son frecuencias vibratorias demasiado altas para mí. El guerrero descubre que toda expresión de luz y sombra que nosotros estamos experimentando y se ha manifestado en esta realidad dimensional corresponde al nivel de luz y sombra que nosotros estamos en la capacidad de soportar, de aguantar, de vivir a través de este cuerpo físico. Y en ese descubrimiento el guerrero, en algún momento, comienza a darse cuenta que realmente pasamos por todos esos estados de juicio para descubrir que la fuente se manifiesta en toda la pluralidad de formas posibles, que en esta periferia hay toda posible pluralidad de formas,
con el objeto de que nosotros aprendamos a reconocer todos los puntos de observación desde donde yo me puedo cuestionar a mí mismo, desde donde yo me puedo preguntar cosas. Me lo puedo preguntar desde la riqueza o desde la pobreza, desde la tristeza o desde la alegría, desde el amor o desde el desamor, desde un país en desarrollo hasta un país del primer mundo, desde un país subdesarrollado y pobre hasta viviendo al interior de un país completamente rico. Existe todo y nosotros lo podemos observar toda esa pluralidad para que desde podamos observar la realidad desde todos los puntos de vista posibles. Y ahí comprendemos que realmente la fuente es muy inteligente porque supo regalarme todos los diversos procesos y a través de todos esos diversos procesos y a través de toda la pluralidad y diversidad de manifestaciones, me retó a cuestionarme permanentemente lo que es verdaderamente luz y lo que no es luz para mi vida. Y esa es la inteligencia de la fuente universal. La fuente universal no discrimina formas, no se limita en la posibilidad de expresarse a través de todas las formas posibles, de manifestar, llegar hasta los confines más oscuros para ahí, en esa oscuridad, iniciar el proceso de manifestar luz. Pero nosotros la juzgamos porque a nivel de esos procesos oscuros yo quisiera que todo fuera luz, que no hubiera sombra. Entonces, ¿dónde está la evolución? Realmente ese proceso evolutivo que estamos diciendo que vivimos en este sistema dimensional. ¿Dónde estaría si ya todo fuera manifestación de la perfección, de la fuente? Y por eso al principio vamos a juzgar, es natural, es normal, comenzamos juzgando, peleando contra esa realidad, rechazando la posibilidad de que eso se pueda convertir en luz, juzgando a la fuente porque no le vemos la inteligencia en la manifestación imperfecta de las cosas que estamos viendo. Y ahí, con esta información, comprendemos con mucha claridad cuál es el plan del alma que se construyó para iniciar esta estación galáctica del verano. Porque desde el kit número 1 de esta estación galáctica, que era el guerrero magnético amarillo, hasta el kit número 5 de esta estación galáctica, que es el sol entonado amarillo, se nos mostró el plan del alma fundamental de toda esta estación del verano, de esta estación galáctica del verano, cuya función es expandir definitivamente la conciencia que floreció durante la estación pasada, que fue la estación de la primavera, donde todo floreció y ahora vamos a usar eso para dar frutos de expansión. Ahora sí, voy a conectar este video con el video que ya había grabado y me disculpan en este momento lo que salga un poco repetido. Un abrazo para todos y espero de verdad que sea importante para todos esta, digamos, aclaración o profundización sobre lo que es el inicio de la cromática de la sabiduría amarilla. Buenos días a todos, niños y niñas. Continuamos caminando al interior de este año semilla eléctrica amarilla por esta información maravillosa del Solking, viviendo y sintiendo cada uno de estos pasos como una activación cada vez más profunda de la sincronía que cada uno de nosotros va desarrollando y viene construyendo con el proceso evolutivo planetario. Llegamos hoy a este kin número 200, un número que se ve muy grande al interior de este recorrido, que nos va mostrando que realmente ya va siendo hora como de algo, ¿sí? Y este sol antonado amarillo nos recuerda que estos primeros 5 kines que transitamos de la onda encantada del guerrero, ¿sí? Que estamos en el quinto kin de la onda encantada del guerrero, construyeron el plan del alma para lo que sería la inteligencia del fuego universal expresado en la Tierra. Porque esos 5 kines constituyen el inicio de esta estación galáctica del verano, que es el inicio de que marcan también el inicio de lo que es la cromática de la sabiduría amarilla. Y la cromática de la sabiduría amarilla nos está avisando
que durante este recorrido que vamos a hacer por las 5 ondas encantadas finales del Solkin, vamos a reconocer cómo hemos usado en nosotros la inteligencia para usar el poder del fuego universal. ¿Qué tan inteligente tú has sido para usar esa energía del sol que habita en ti? Es lo que vamos a descubrir en todo este camino por la estación galáctica del verano. Y hoy cerramos como el plan del alma es ese. Yo te lo estoy mostrando ya, te estoy avisando con 60 días de anticipación cuál es el trabajo que vamos a realizar durante todo este tiempo. Em, Creo que es un trabajo que va como hasta el 10 de mayo, que llegamos al 1560, una cosa así, 1560. Entonces hoy, miremos, observemos cuál es el mandato del Kin para el Kin 200, el sol entonado amarillo. Nos dice, yo confiero poder con el fin de iluminar, comandando la vida, sello la matriz del fuego universal, con el tono entonado del resplandor. Y hoy se nos recuerda que todo don, toda habilidad, todo poder que se nos haya conferido a nosotros en este camino, se nos ha conferido para iluminar, para ser faros de luz. Y entonces se nos va a cuestionar hoy durante este Kin cómo hemos comandado el uso de ese poder durante nuestra vida. Lo estoy usando realmente para comandar mi vida, o sea, para ser yo el que dirige la luz en el sentido en el que yo quiero proyectar mi vida, o estoy usando ese poder de iluminar para dirigir esa luz hacia lo que otros necesitan, o esconderla para que nadie la vea. O sea, ¿cómo estoy haciendo ese ejercicio del poder? Estoy haciendo el ejercicio de mi poder para opacar a otros, para pasar por encima de otros, o estoy haciendo un ejercicio del poder en el cual yo escondo mi luz, el poder conferido, escondo mi luz, entonces no estoy usando adecuadamente mi energía, porque esta cromática de la sabiduría amarilla, esta cromática de la sabiduría amarilla, me está invitando a usar bien la inteligencia que yo he ganado en pro de hacer un mejor uso de todos y cada uno de los poderes con los cuales yo hoy he sido iluminado y se me han conferido para comandar mi propia vida, tu vida. Tú no puedes comandar la vida de otros. Tú no puedes decidir el destino de otros. Tú no puedes pensar yo ilumino o no ilumino en función de lo que otros puedan pensar. Hoy estamos siendo invitados a hacer el ejercicio del fuego universal que te fue legado a ti. Hoy yo soy esa antorcha que fue extraída del fuego universal y se me está pidiendo que yo sea ese fuego universal, que ilumine desde ese fuego universal que me fue entregado a mí. Ya pasamos la primavera, ya florecimos, ya dimos frutos. En la onda encantada anterior, que fue la onda encantada de la noche. Y ahora me está diciendo, bueno, ¿y ahora cómo estás iluminando con estos frutos? ¿Cómo estás usando la luz de esos frutos para iluminar el camino de tu vida? De una forma que realmente sea claro para todos que tú has entrado en el comando de tu propia vida desde ti mismo, desde tu luz interior, desde tu fuego interno. Pero no confundamos esto con un sobre ejercicio del poder, porque el sol entonado amarillo, como les decía el día de ayer, tiene un poder masculino supremamente fuerte. Y nosotros queremos hacer el ejercicio del poder de comandar nuestra vida, volviéndonos casi dictadores para los demás. El dictador es el ejemplo perfecto de un sol entonado en sombra en un ejercicio del poder desbordado.
el que quiere tener un control sobre el poder, sobre el uso de la energía que hacen todos. Yo no solo quiero controlar cómo uso yo mi energía, sino que quiero controlar cómo usan todos su propia energía. Y ahora más adelante veremos cómo quiero controlar a todos aquellos objetos de mi amor. Los controlo, los domino, les impongo. El objetivo entonces en este camino planteado y en este ejercicio del poder que estamos invitados a revisar cómo lo estamos ejerciendo, voy a poner el último caso, el ejercicio del poder donde yo me escondo, donde yo no reconozco mi poder, mi capacidad de ser fuego universal que transforma. Estas dos opciones es las que yo necesito revisar hoy. ¿Cómo estoy ejerciendo mi poder? ¿De qué forma lo estoy haciendo? ¿Desde dónde estoy resplandeciendo? Entonces voy a comenzar a hacer el ejercicio de comandar resplandeciendo desde mi esencia y voy a comenzar a observar cómo desde ese ejercicio del poder puedo estar yéndome a uno de estos dos extremos que estamos hablando. Con esta información, este gran espíritu, Dios Padre, Madre Universal, fuente de todo pensamiento que crea y co-crea con nosotros esta realidad que estamos experimentando, en conjunción y unión con el centro de la conciencia planetaria, y en amor y en resonancia con el poder que hoy nos guía desde la elegancia, con esta estrella entonada amarilla que hoy nos guía desde el poder de la elegancia, para reconocer que nosotros ya hemos sembrado caminos bajo los cuales hemos manifestado nuestra frecuencia vibratoria de una forma armónica, sin imponernos al otro, sin escondernos del otro, sino elevando la percepción de mi frecuencia vibracional hasta un punto tan alto que yo no necesito entrar en un ejercicio del poder desbordado para defender ese campo de frecuencia en el cual yo me estoy expresando. Yo necesito ser un sol entonado, desbordado en el ejercicio del poder, o un sol entonado que responde a un guerrero lleno de miedo que se oculta bajo barreras, detrás de barreras, que se mete en cuevas para defenderse. Que hoy yo puedo hacer el ejercicio del poder desde el poder de la, del- de la elegancia. Esa elegancia que me invita a usar mi luz de una forma diáfana, transparente, tranquila. Con esta información, este ser guía mueve en nosotros toda la memoria y el recuerdo de los caminos que mi linaje familiar ha transitado, de los caminos que la humanidad ha transitado y de cómo esos caminos que hemos transitado como linaje familiar o que hemos transitado como génesis humana han dejado en nosotros una huella y una marca bajo la cual nosotros muchas veces hemos perdido la fe en el camino de la vida. Hoy se me está confiriendo el poder con el poder con el fin de iluminar y comandar la vida, el camino de la vida, para recordarnos que todas aquellas manifestaciones que se hayan materializado en nuestros padres, de esos caminos que ellos hayan recorrido y bajo los cuales se nutrió en ellos algo que se manifestó, que nació, y que esa manifestación y ese nacimiento los dejó a ellos sin fe, porque consideraron que en ese camino no ganaron lo que querían ganar, porque no construyeron lo que querían construir, porque no manifestaron ese plan del alma que ellos querían materializar, porque transitaron caminos bajo los cuales lo que se materializó y lo que nació no era lo que ellos esperaban. Entonces ellos manifestaron la fe, manifestaron la carencia de fe. Ya no tengo fe en mi capacidad de iluminar el camino de la vida, de comandar mi vida desde ese fuego interno. Entonces hoy vamos a recordar cómo a través de los caminos transitados la humanidad muchas veces ha perdido la fe en sí misma.
cómo a través de los caminos recorridos en la vida nuestro linaje ha materializado la desconfianza. Y entonces resulta que ese camino de exploración que habíamos vivido para desmontar límites se convirtió en un camino que montó desconfianza, nos llenó de desconfianza. Pregúntate hoy, ¿dónde tu padre y tu madre son más desconfiados? ¿Dónde siento yo hoy que a nivel de linaje familiar, mi linaje ha perdido más la fe en la vida? ¿Cuáles son esas manifestaciones de carencia de fe en la vida que mis padres me están reflejando? ¿Cuáles son esos procesos planetarios que al observarlos hoy, yo siento que son caminos que construyeron en la humanidad el camino de la desesperanza, la manifestación de la desesperanza? Porque tanto la carencia de fe como el sentimiento de desesperanza, como ese sentido de desconfianza permanente de todo lo que hay afuera, que pudo haber sido construido y que estamos observando cómo fue construido y cuál es esa desconfianza, desesperanza o desconfianza que nosotros, esa carencia de fe, perdón, desesperanza o desconfianza que hemos construido como humanidad y que se me ha sido entregado a mí a través del linaje familiar, o que yo lo veo en el recuerdo de la memoria de la génesis humana, cómo esas cosas me han sido entregadas y cómo yo hoy puedo ser el agente que ayuda a recuperar la fe, que ayuda a recuperar la confianza en el camino de la vida, que nos devuelve la esperanza de poder manifestar en esta tierra el plan del alma, ese plan cósmico que el universo tiene para esta tierra. Soy consciente de dónde perdí la fe. ¿O soy yo? ¿De dónde mi linaje perdió la fe? ¿Soy consciente de dónde la humanidad construyó caminos de desesperanza? ¿Soy consciente hoy cómo construí murallas por miedo, por desconfianza a todo el mundo exterior? ¿Cómo la humanidad construyó, no yo, perdón, cómo la humanidad ha construido esas barreras fruto de la desconfianza que ha nacido en su corazón? Porque si no soy consciente de eso, muy probablemente yo esté alimentando en mi inconsciente el miedo que no me permite ver lo que necesito ver para ser agente de transformación del mundo, para usar mi energía como catalizador de los procesos de transformación de este mundo. Y entonces, desde esa inconsciencia en la cual yo no comienzo a liberar en mí la capacidad de transformar la carencia de fe en fe, la ausencia, la desesperanza en abundancia de esperanza, la desconfianza en procesos bajo los cuales yo vuelvo a confiar en la capacidad que tiene el mundo de usar la energía para transformarse. Si yo no soy consciente de esto, estaré construyendo la tormenta perfecta. Porque no me estoy dando cuenta, inconscientemente no me estoy dando cuenta que la humanidad se está dirigiendo hacia un proceso de cambio que es inminente. Y entonces ese proceso de cambio de la humanidad que es inminente, para poder materializar una nueva forma de usar nuestro poder, se hará de forma destructiva, se hará de una forma intempestiva. Y como no queremos eso, como no queremos que la humanidad se siga transformando inconscientemente a través de procesos de tormenta supremamente dolorosos o incluso procesos de sufrimiento, entonces yo hoy me voy a convertir en ese agente liberador de la desesperanza, liberador de la carencia de fe, liberador de la desconfianza que el camino de la vida ha sembrado en nosotros para llenarnos de miedo y hacernos olvidar que tenemos el poder de la elegancia para usar nuestros talentos, nuestros dones, nuestra capacidad de iluminar de una forma diferente.
Es a través del ejercicio de un poder desbordado, o es a través del ejercicio del olvido del poder que se nos ha conferido, que la humanidad ha construido caminos de desesperanza. Pero si yo recuerdo cuál es mi poder, si yo recuerdo que ahora se me está invitando desde la inteligencia que yo he ganado como guerrero a usar el poder de una forma diferente, a convertir esa inteligencia en, en una fuerza que fomenta el uso del fuego universal. Cuando hablamos del fuego universal, estamos hablando como del poder usado en pro de la luz que transforma el universo. Cuando hablamos de un poder desbordado, estamos tratando de manipular el uso del fuego universal solo a mi favor, solo bajo mi criterio, solo para producir cosas para mí. O sea, yo uso el fuego universal para mí, pero eso produce cosas para todos. Pero si yo estoy tan concentrado en producir solo cosas para mí, en disolver solo para mí esos lazos que me conectan a esa matriz de la ilusión, en que nadie va a usar, pues que mi luz no sea modelo de ejemplo para que otros se desconecten. Es que a mí me gustaría más que todo el mundo estuviera conectado a esa matriz de la ilusión, a esa matriz del materialismo que nos controla, porque así si yo me salgo, yo puedo ejercer el poder sobre todos aquellos que aún están alienados por esa matriz, que aún viven en un estado de lucha entre unos y otros, controlados por la forma de expresión que esa matriz les ha dicho que hagan uso de su poder, por la forma que les ha dicho expresen su poder de esa forma, luchando unos contra otros. Entonces yo ahora me salgo y desde afuera quiero dominar. La invitación de este sol entonado amarillo es que usemos el poder desde adentro de esa matriz para transformar el mundo al interior de esa matriz. Hoy desde mi inconsciente se me está mostrando todo el poder de cambio del mundo que observo hacia el futuro. Mi inconsciente está la posibilidad de ver el cambio hacia el futuro que esta humanidad puede vivir si yo uso mi poder de una forma diferente. O si yo dejo de negarme el uso de mi poder y comienzo a usarlo. Yo me salgo de esa cueva en la que estaba escondido y digo, voy a usar mi poder de iluminar mi camino. Porque recuperé la fe, porque recuperé la confianza, porque recuperé la esperanza. Y este ejercicio del poder el alma me avisa, necesitas hacerlo desde una fidelidad plena y absoluta a sí mismo, desde un amor que no sea egocéntrico, desde un amor que no pretenda dominar aquellas cosas que son objeto de su amor, desde un amor que no pretenda olvidarse a sí mismo en el ejercicio del poder por tratar de entregar su luz a otros. La inteligencia del guerrero me va a mostrar durante este recorrido claramente donde yo estoy usando mi poder para salvar a otros, para darle luz a otros, para darle calorcito a otros, o donde yo estoy usando mi poder para dominar al otro, para controlar al otro, para usar al otro. Hoy el alma me está avisando que esos ciclos de ejercicio del poder del corazón y del poder del amor ya se están terminando. Que ahora tú estás llamado a hacer un ejercicio del poder desde un amor propio más elevado, en el cual tú reconoces con mucha claridad que que ese amor que tú te has regalado a ti mismo es el mismo tipo de amor que tú quieres recibir de los demás. Que ese amor que tú te has dado a ti mismo es el mismo tipo de amor que tú quieres que los demás se ofrezcan a sí mismos. El verdadero ejercicio del poder siempre está sirviendo, esa forma de iluminar es simplemente servir al otro o cooperar con el otro, perdón, desde un modelo o un ejemplo de cómo desde el amor a sí mismos podemos proyectar todo el poder que el fuego universal nos ha regalado. El alma nos invita a romper los ciclos en donde no estamos usando el poder de esta forma, donde hemos usado el poder olvidándome a mí mismo, o donde hemos usado el poder
dominando al otro, controlando al otro, pasando por encima del otro. Observemos entonces cómo este kin actúa al interior de este moderador, de esta onda encantada del guerrero, activando un paso más al interior de este moderador de la conciencia, recordando el plan del alma, de esta cromática de la sabiduría amarilla, que se va a proyectar durante durante este resto de onda encantada y durante las próximas 4 ondas encantadas, la luna, el viento, el águila y la estrella. Ese plan del alma es descubrir la inteligencia que nosotros ya poseemos para usar el poder del fuego universal. Y hoy necesitamos recordar varios hábitos de comportamiento para poder ascender en el curso de esta trecena a una expresión más elevada del ejercicio del guerrero espiritual, de la inteligencia del guerrero espiritual. Primero, recordemos que inconscientemente, a nivel de hábitos de comportamiento, el masculino necesita reconocer que ya el poder de la transformación está conectado a un ejercicio del poder que es catalítico, que es catalizador, que no está peleando para mezclar a la fuerza el componente A y B de esa pintura que veíamos ayer, sino que usa el poder del amor para conectarlos. Que esas fuerzas internas que parecen luchar, ahora desde el amor propio, yo los conecto para impulsar la transformación en una dirección, que hoy el masculino tiene ese poder. Y que vamos a observar los hábitos de comportamiento donde aún el masculino quiere hacer el ejercicio del poder, ejerciendo control y dominación sobre los objetos amados, o quiere hacer un desuso de su poder, olvidándose de sí mismo cuando ama a otros. Observemos que ayer iniciamos la conexión en este pulso número 4 de la tormenta autoexistente azul con la semilla solar amarilla. Esa semilla solar amarilla conectada al poder femenino que nos estaba mostrando con anticipación todos los frutos de conciencia que podíamos ganar y materializar si realmente cogíamos todas esas ideas que se nos habían revelado desde la divinidad, que nos había revelado nuestro ser superior, y las poníamos en práctica en procesos de siembra con miras a transformar el mundo. Hoy se le estaba cuestionando, se le cuestiona a nivel de hábitos de comportamiento cómo nuestra energía femenina se debe usar plantando en la tierra esas semillas. Que la verdadera invitación que nos está haciendo el femenino es a plantar esas semillas en la tierra y a usar el poder del sol para germinarlas, para que se manifiesten en una nueva forma de florecimiento de la conciencia. Hoy iniciamos la activación del quinto pulso, donde conectamos el sol de una forma todavía incipiente, este sol entonado amarillo con la serpiente planetaria roja, recordándonos desde lo divino al masculino que muchas veces el ejercicio del poder ha sido un ejercicio visceral y reactivo, un ejercicio defensivo con espíritu de supervivencia. Nos vamos a la guerra porque queremos sobrevivir. Atacamos porque el que ataca primero ataca más fuerte. Hoy necesitamos ser conscientes de esos hábitos de comportamiento que nos impulsan a usar el instinto reactivo en una forma agresiva, que alimentan todo instinto agresivo de reacción y de uso del poder en nosotros. Hoy, a nivel del inconsciente, es importante descubrir que nosotros hemos bloqueado muchas veces inconscientemente nuestra capacidad de ver cómo estamos usando el instinto. Esta vuelta al mundo, esta águila nos está diciendo que inconscientemente nosotros hemos bloqueado esa mente enfocada que puede ver
cómo estamos usando el instinto de una forma visceral cuando estamos pretendiendo usar nuestro poder, nuestros dones, nuestras habilidades, aquellas cosas que se nos han entregado del fuego universal. Hoy necesito recordarme que sí puedo ver cómo estoy haciendo el ejercicio de mi fuerza vital, que sí puedo ver cómo son mis reacciones antes de que las reacciones realmente se muestren afuera, que yo puedo sentir cómo mi sangre se calienta adentro y que puedo ver hacia dónde me está invitando a usar mi poder, cómo me está invitando a usar mi poder antes de realmente llegarlo a usar, que yo puedo ser esa águila vidente que puede iniciar el proceso de transformación de la manifestación del instinto antes de que él se manifieste, que yo no tengo que comportarme para poder llegar a la liberación del instinto, no tengo que siempre desatar ese instinto visceral, que es un ejercicio del poder súper fuerte, para poder descubrir que necesito transformar, que durante esta onda encantada del guerrero, yo ya descubrí cómo ese instinto visceral me ataba a la repetición de este mundo de la ilusión, a la repetición de todas estas luchas que la matriz materialista quiere seguir reproduciendo y alimentando y fomentando en ti para que no salgas de ella. Que yo sí puedo ver eso con anticipación para hacer un ejercicio del poder más consciente. Que yo puedo notar el más mínimo calentamiento en mi sangre antes de que eso sea una reacción externa. Pero inconscientemente me voy a decir que no, que es que el instinto siempre es involuntario, que yo nunca lo veo venir. Entonces observemos dónde inconscientemente bloqueo yo mi capacidad de ver para seguirme diciendo estas cosas. Feliz día entonces hoy de este Kin número 200, Sol entonado amarillo. Que durante esta onda encantada del guerrero, al llegar a este sol entonado amarillo, tengamos toda la capacidad de cuestionarnos hoy con mucha profundidad cómo estamos haciendo el ejercicio del poder, de ese poder que nos fue entregado a través de ese trozo del fuego universal que habita en todos y cada uno de nosotros. Feliz día para todos.